Este video pertenece a una serie en la que estamos implementando un trabajo final de programación orientada a objetos en lenguaje C# en Unity. En la tarjeta de la esquina y en la descripción te dejo la lista de reproducción donde vamos a ir sumando todos los videos por si querés ver la evolución completa de este proyecto y por qué no programarlo junto conmigo. La situación es la siguiente. En el video anterior hicimos el script de control de la interfaz gráfica para, al pulsar estos botones, que se ejecuten funciones dentro de ese script y se impriman mensajes en consola. Y mi idea ahora era pasar a empezar a programar la clase mundo y un poco modelar el comportamiento de ese objeto. Por ejemplo, definir la función generar mundo que imprime un mensaje en consola simplemente. Pero claro, esta función, fíjense que se llama mandando como parámetro dos dimensiones, o sea, la cantidad de casillas en X y la cantidad de casillas en Y que tiene que tener el mundo. ¿De dónde sacamos esos valores? Podemos poner valores fijos, por ejemplo 10 por 10, y simplemente llamar esa función generar mundo siempre con esos parámetros y quizás más adelante implementar un sistema, pero ya que estamos con la parte de interfaz gráfica, ¿por qué no profundizar un poco más? Y podemos hacer, por ejemplo, lo siguiente: cuando le damos clic a este botón iniciar mundo, se podría desplegar una ventana que permita crear un nuevo mundo. Quizás una ventana con un título, con sliders para la cantidad de casillas y un botón para finalmente darle a crear. Así que vamos a hacer exactamente eso. Manos a la obra. Aquí tenemos el canvas, tenemos los botones principales. Quizás aquí podríamos crear un nuevo objeto que se llame ventanas auxiliares. Un nombre provisorio que podría terminar siendo definitivo. Y aquí como hijo podríamos crear otro GameObject que se llame ventana creación. Genial. ¿Cómo vamos a hacer esta ventana? Bien, podríamos, primero que nada, como hijo de este objeto, podríamos crear un fondo, un background. Asignarle una imagen, color negro, quizás como para que sea el fondo de esa ventana. Aquí, por ejemplo, esta ventana de creación le podríamos definir un tamaño y una altura. Aquí, o sea, que el tamaño de esta ventana esté definido por estas variables, pero los hijos que se adapten a la totalidad de ese tamaño. Eso lo podemos hacer cambiando aquí los anchors, poniendo esta opción y reseteando los límites, que ahora están todos en cero, ¿no? Eso va a hacer que este objeto hijo acomode su tamaño en función del padre. Por ejemplo, si aquí nosotros ponemos 200, el objeto hijo toma ese tamaño, como que se estira en la totalidad de la dimensión de su padre. Se estira en la totalidad de la dimensión de su padre. Genial. Entonces, imagínense que tenemos una ventana, no sé, de tal vez 600, un poco más, 800 por 400, un poco más quizás. Y aquí, como hijo del background, podemos crear otro objeto que sea otro objeto que se superponga sobre el fondo y sea como el fondo de la ventana. Aquí, por ejemplo, podemos asignarle otro componente imagen, podemos cambiar el anchor para que se estire, podemos poner todo esto en 0, o incluso podríamos dejar un pequeño margen y ver de 2 píxeles en left, en top, en right y en bottom, y ver como ese recuadro. Incluso podríamos poner ese margen solamente a la derecha y abajo, y de esa forma lograr como un efecto de sombreado, quizás aumentar esto un poco más. Pero bueno, esto de hecho esto tiene una apariencia bastante antigua, ¿no? Como de Windows antiguo. Creo que lo voy a dejar así, quizás en 111, 222, tal vez un fondo no tan oscuro. Pero bueno, aquí tenemos una ventana, lo que puede ser una ventana, y fíjense que si nosotros agarramos este objeto, ventana de creación, y lo apagamos, la ventana desaparece. Si lo activamos, la ventana aparece. Entonces esto ya nos podría empezar a servir como una ventana. Bien, tendríamos que empezar a colocar elementos aquí adentro de esta ventana. ¿Qué puede ser? Un título, por ejemplo. Un texto, Text Mesh Pro, vamos a ponerlo de un color un poco más oscuro. Tal vez más adelante podemos definir algún objeto o algún script que se encargue de gestionar todos los colores de los textos. Aunque aquí Text Mesh Pro tiene tipos de estilos, ¿no? Y creo que con esto también se puede trabajar. Pero bueno, vamos a ponerle crear nuevo mundo. El ancho de esto vamos a moldarlo al ancho total. Y vamos a colocar esta ventana en la parte superior.
¿sí? Colocando el anchor aquí arriba, pero que se estire. Esta posición la vamos a hacer 0. Fíjense que nos queda como a la mitad. Eso es porque el punto de pivote en el eje vertical está en la mitad. Si esto lo pusiéramos en 1 y volvemos a resetear la posición en Y, ahí lo tenemos exactamente situado en la parte superior. Esto lo podríamos centrar horizontal, vertical. Y bueno, si necesitamos un margen extra, podríamos aquí ponerle un -5, por ejemplo, un -10. Pero bueno, este podría ser el título de la ventana. Vamos a ponerle aquí el nombre. Title. Vamos a ponerle... Ahora vamos a crear dos sliders. Uno para la dimensión horizontal, otro para la dimensión vertical. Lo que podríamos hacer es... ¿Tengo que activar la cámara? Sí. Lo que podríamos hacer es colocar el nombre, o sea, del slider y luego el slider ordenados horizontalmente. Entonces para eso podríamos, aquí como hijo de la ventana, podríamos crear un objeto vacío que sea que se llame horizontal layout, por ejemplo, y a este objeto asignarle el componente horizontal layout. Este componente lo que va a hacer es los hijos de este objeto colocarlos uno a continuación del otro. Entonces la idea aquí sería tener un título que lo podríamos duplicar este objeto y colocarlo aquí, ¿no? Entonces ya podemos utilizar esto. Tal vez no hacerlo tan ancho. A ver, ¿qué texto queremos tener aquí? Casillas horizontales, por ejemplo. Ese sería como lo que va a ser el slider. Cantidad de casillas horizontales. Podríamos ponerlo todo en mayúscula. Creo que esto tiene una variable para hacer que todo sea mayúscula esto. Genial. Centrado. Esto podríamos hacer que tome el tamaño máximo del espacio, poniendo esto en 0. Este título un poco más pequeño, tal vez en 20, 25. Y aquí vamos a crear el slider. Aquí en la parte de interfaz gráfica vamos a slider. Bien, tenemos esto. Está un poco fuera del centro. Esto quizás, ¿cómo podríamos hacerlo? Es por la altura. Esto tiene altura 50, esto tiene altura 20. Podríamos ponerle altura 50 a este objeto. Claro, se deforma un poco. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Hacerlo más ancho? Tal vez no. No, creo que... Vamos a darle a control Z. Hasta ahí. Podría poner esto quizás arriba. No, sigue quedando mal. Tal vez el horizontal layout lo que podría hacer, en lugar de que se alineen arriba a la izquierda, podría ponerlos en el centro. Middle center. Genial. Esa es la clave. A ver, ¿hay alguna manera de ver cómo son los layouts? Aquí, si vamos a este, en esta opción ponemos wireframe y aquí más o menos tenemos una idea de cómo es el layout horizontal. Y bueno, lo que está pasando aquí es que el título es demasiado grande, el tamaño, el ancho del título es demasiado grande para la cantidad de letras que esto contiene. Podríamos hacer que ese tamaño sea automático dependiendo de la cantidad de letras, o podríamos definir un tamaño fijo, solo que más pequeño. Vamos a hacer eso último porque es como lo más simple. Le pongo 350 y ahí ya tengo el espacio suficiente como para albergar todas esas letras. Luego veremos si en el otro slider voy a necesitar más espacio, pero bueno, en principio con eso ya estaríamos. A ver cómo vamos. Tenemos casillas horizontales y tenemos este slider que estaría bueno que sea un poco más ancho. A ver, vamos a ponerle aquí 300 tal vez. Genial. ¿Qué más queremos con este slider? Para empezar, como son casillas y la cantidad de casillas es un número entero, necesitamos que este slider tenga whole numbers, estos números enteros. El valor mínimo estaría bueno que sean, por ejemplo, 4 casillas, cosa de que un mundo no se pueda generar con 0 casillas. Un mundo mínimo de, no sé, 3×3 quizás. Es lo más pequeño que se pueda generar. Entonces aquí le ponemos un valor mínimo y el valor máximo en principio podría ser un valor arbitrariamente grande o 15, por ejemplo. O estoy viendo que acá este valor mínimo se me vuelve a 0 porque
el mínimo está superando el máximo. Primero habría que setear el máximo. Vamos a ponerle 15 de momento, después vemos. El valor mínimo, ahora sí le ponemos 3. Y bueno, y con esto ya tendríamos un slider que va desde 3 hasta 15. Vamos a ponerle 20. Y genial. Tenemos casillas horizontales, el slider. ¿Qué más podemos tener aquí? Podríamos tener otro de estos ítems para las casillas verticales. Y para eso, fíjense que este es el ítem. Si yo lo duplico, como que se superponen, ¿no? Pero lo que podríamos hacer es crear un objeto vacío como padre aquí y que esto sea un vertical layout. Este nombre no hace nada, simplemente le pongo vertical layout para saber que este objeto está actuando como un vertical layout. Y va a empezar a actuar como un vertical layout cuando le ponga el componente vertical layout. Entonces, esto lo vamos a configurar como middle center. Y aquí, ahora sí vamos a duplicar este objeto. Y ahora tenemos un segundo slider automáticamente colocado debajo del primero. Por ahí, esto quizás lo podríamos colocar un poco más arriba. Aunque de esta manera es medio arbitraria la posición. Tal vez habría que definir un vertical layout para acomodar todos estos elementos. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerle el anchor aquí en la parte superior y vamos a darle un offset de menos 100. De esa manera, menos 150. Muy arbitrario. Creo que así está bien. De esa manera tenemos los elementos. Ahora, el segundo layout. Vamos a poner el título casillas verticales. Y bueno, lo mismo. Que vaya desde 3 hasta 20. Algo más que podríamos tener es un botón para cerrar la ventana y un botón para crear el mundo. Entonces podríamos poner aquí un layout horizontal con dos botones. Vamos a ver si podemos reutilizar este horizontal layout. Voy a darle a control D para duplicar. Lo voy a colocar aquí y esto lo voy a colocar aquí. Este horizontal layout sería para los botones. Vamos a crear aquí un botón. Text Mesh Pro. Vamos a ponerle de texto cancelar con mayúsculas activadas. Un poco más alto el botón. Aquí vamos al Game Object botón. Vamos a darle tamaño 50. Un poco más ancho. 75. 60. Tal vez negritas. Activar negritas. Y lo mismo para los demás. Pero bueno. Tenemos un botón. Duplicamos. Tenemos otro botón. Perfectamente alineados horizontalmente y ocupando todo el espacio. Este horizontal layout que contiene los botones podríamos ponerle el anchor en el centro y abajo y resetear la posición. Y bueno, esto está en el medio porque el punto de pivote está en 0,5. Si esto lo pusiéramos en 0 y reseteáramos esta posición, tendríamos estos objetos exactamente en la parte inferior. Que fíjense que eso se debe a que esto tiene tamaño 100. Si tuviese tamaño 50 el tamaño, o 60, el tamaño suficiente para albergar los botones, aún así se acomoda en la parte de abajo, pero fíjense, claro, al tener un espacio extra, como que ese espacio se reparte y queda como con ese margen. Eso, si quieren, se puede hacer así, o darle el tamaño exacto y ponerle el margen aquí a mano. Este otro botón vamos a ponerle el texto crear. Genial, ya tenemos esta ventana en principio con estos elementos. Este vertical layout podríamos ponerlo un poco más abajo, como para que quede centrado, quizás menos 175. Claro, la realidad es que tendríamos que definir quizás un vertical layout para acomodar los elementos. O tal vez no, quizás podríamos hacerlo con el anchor. Tal vez ponerlo centrado, o quizás expandir todo esto al tamaño completo y quitarle los márgenes. 0, 0, 0, 0. Obtenemos esto. Si desmarcamos esta casilla, para que no se expandan la altura de cada uno de los hijos, para ocupar el máximo espacio posible. En principio ahí estaría. Bien, genial. Tenemos la ventana. Fíjense que todo esto lo fuimos haciendo con una estructura jerárquica, y aquí tenemos la ventana en sí. Es como que este objeto es toda la ventana. Si apagamos este objeto, la ventana se va. Si encendemos este objeto, la ventana aparece. Así que, bien, genial. Vamos a hacer una cosa. Vamos a definir. Bueno, el botón cancelar podemos hacer que apague directamente la ventana, y
y en principio podríamos salirnos con la nuestra, solamente con eso. Vamos aquí al botón cancelar, que a propósito le voy a poner aquí cancelar como para identificarlo más fácilmente, y a este botón crear. El botón cancelar, vamos a hacer clic aquí en más y vamos a asignar el objeto ventana de creación. Y dentro de la clase GameObject vamos a ejecutar la función setActive con parámetro falso. Quiere decir que el objeto se va a apagar. Esto lo podemos testear rápidamente. Vamos a Play. Fíjense aquí, ventana de creación, está activo, le doy a cancelar, se apaga, ¿no? Pero la ventana está ahí, digamos, solamente se desactivó el GameObject. Genial, con eso ya resolvimos el cierre de la ventana. Vamos a hacer la apertura de la ventana. Para eso lo que podríamos hacer es en el script que teníamos de la interfaz gráfica, botones principales. Ya el tema de los nombres, botones principales. Lo que pasa es que esto es una ventana que estaría fuera de los botones principales. Pero bueno, en principio podemos aquí adentro. Esto es más una cuestión de nombres y de responsabilidades, ¿no? Como para tratar de ser lo más coherente posible. Pero bueno, podríamos aquí definir un GameObject que sea ventana de creación. Un GameObject público. Vamos aquí al inspector. Nos aparece esa variable en el inspector. Asignamos la ventana de creación. Aquí, entonces ya tenemos esta ventana, este GameObject asignado en esa variable. Y en Start lo que podemos hacer es desactivarlo. Ventana de creación .setActive con parámetro false. Fíjense que esta es la misma función que ejecuta el botón, solo que aquí en el botón lo hicimos a través de seleccionar la función manualmente de la lista. Aquí lo estamos haciendo a través de código y es equivalente. Pero luego, por ejemplo, cuando se le da al botón Start, lo que podríamos hacer es ventana de creación .setActive con parámetro true, cosa de encender la ventana. Genial, entonces le damos a play, la ventana se apaga automáticamente, le damos a iniciar, la ventana aparece, le damos a cancelar, la ventana se va, y así. Y ya tenemos como esto funcionando. Por último, vamos a crear... Vamos a crear una función para que ejecute este botón y con eso ya lo vamos a terminar. Los sliders vamos a continuarlos en otro video porque ya se está haciendo bastante largo. Para definir una función simplemente vamos a hacer un public void crear mundo. Esto va a ser, vamos a cambiar este mensaje que diga ventana de creación activada. Y aquí en la función crear mundo vamos a poner mundo creado. Mundo creado. Fíjense que esto es abstracción, ¿no? Es como que podemos hacer de cuenta que esto está creando un mundo, ¿no? Y que dentro de esta función pasen muchísimas cosas. Pero en principio ahora nos conformamos con un mensaje en consola, eso ya es un montón. Genial. Vamos a hacer que este botón ejecute la función crear mundo. Para eso seleccionamos el botón. Hacemos clic aquí en más, asignamos el GameObject que tiene el script con la función, vamos a la parte del script y elegimos la función que queremos ejecutar, que es crear mundo. Genial, le damos a play, la ventana se apaga automáticamente, le damos a iniciar mundo, nos aparece la ventana como para setear cuántas casillas queremos, horizontal, vertical, le damos a crear y con eso hemos creado el mundo. Lo que podríamos hacer ahora es apagar la ventana. Eso lo podemos hacer ya mismo, mundo creado, y vamos a reutilizar esta función de aquí en Start, ventana de creación .setActive false, cosa de que cuando le damos al botón crear mundo la ventana se cierra automáticamente. Le damos a play rápidamente, iniciar mundo, crear, mundo creado, pero la ventana se apagó. Y con eso ya podemos dar por terminado el video de hoy. En el siguiente video vamos a ver el tema de los sliders, cómo podemos ver esos valores para utilizarlos después durante la creación del mundo. Dejo el video en la pantalla final y nos vemos en la próxima.